Saludos hermanos, de nuevo con ustedes, el Padre Fabián Rodríguez. Estuve con ustedes anteriormente hablándole de los jesuitas, la orden de los jesuitas. Voy a seguir porque hay mucho que hablar sobre esto. Les voy a hablar ahora del fundador de los jesuitas, que fue San Ignacio de Loyola, un hombre español vasco, ¿no? De Gasconia, ¿no? Resulta que San Ignacio de Loyola era un hombre que se había criado como un militar, ¿no? Como un militar. Era un hombre más bien de mundo, ¿no? Nada de religioso ni nada de eso, ¿no? Nada de eso. Entonces, en una batalla que hubo entre el País Vasco y Francia, allá en el 1521, San Ignacio pues, fue a luchar, pero los franceses le hirieron en una pierna, ¿no? Y ellos mismos, los franceses, lo llevaron a su casa allá en el País Vasco para recuperarse. Se recuperaba, entonces se aburría y él dice, ¿ahora qué hago yo si yo me aburro? Entonces pidió a su cuñada que le consiguiera novelas de caballería, que era lo que entonces se leía, ¿no? Como hoy las telenovelas, ¿no? Entonces la cuñada buscó y dice, mira, no encontré las novelas de caballería, lo único que encontré fue este libro de las vidas de santos y este otro libro sobre Cristo, ¿no? Los evangelios de Cristo. O sea, él se dice, bueno, dámelo, total, para no distraerme. Entonces empezó a leer por curiosidad y le interesó, y poco a poco fue leyendo, y cuenta él que sentía una gran alegría al leer la vida de Cristo y de los santos. Y decía, si San Francisco pudo hacer eso, yo también lo puedo hacer. Y si Santo Domingo hizo eso, yo también lo puedo hacer, ¿cómo no? Y poco a poco fue viendo que se cambiaban sus sentimientos. Cuando leía la vida de Cristo y de los santos, sentía una gran alegría, un gran deseo de superarse, un gran deseo de alabar a Dios. Lo dejaba y empezaba a pensar en las cosas del mundo. Y la gran idea que él tenía era nada menos que conquistar a la hija del rey Carlos V de España. Él tenía ya 30 años y esta muchacha tendría unos 20 años. Y cuando empezaba a pensar en esa muchacha, sentía tristeza, sentía desaliento, sentía como... no se sentía bien. Vuelve a leer de nuevo la vida de Cristo y siente alegría y dice, caramba, ¿qué me estará pasando? Aquí hay lo que llamó San Ignacio dos espíritus, el espíritu del mal, o el espíritu, vamos a decir, del demonio, y el espíritu de Dios, el espíritu bueno. Y ahí sacó San Ignacio lo que llamó él el discernimiento espiritual. Bueno, de esa casa se fue a un famoso santuario que hay al norte de Barcelona, que se llama el Santuario de Montserrat. Allí pasó una noche velando ante la Virgen Morena, y dice él que al otro día hizo una confesión que le duró 3 días. Tan pecador se sentía, ¿no? 3 días. Se quitó todos sus vestidos elegantes y se los dio a un mendigo y se fue a un pueblo cercano que se llamaba Manresa. Se metió en una cueva y ahí estuvo cerca de 1 año haciendo penitencia, leyendo, meditando, etcétera, y buscando, y durante el día salía por la calle a predicar la palabra de Dios a la gente de la calle, ¿no? Él tenía la gran idea de ir a la tierra donde Cristo se había criado, donde Cristo había predicado, que era la Tierra Santa, y allá se fue, sin un chavo en el bolsillo, se fue solito, solo, mendigando, llegó a Tierra Santa y vio todos los santos lugares. Se quiso quedar allí para predicar a los musulmanes, pero no se lo permitieron, ¿no? Váyase de aquí, que no, aquí no puede estar. Y se vino entonces a Barcelona y empezó a estudiar, porque no tenía estudios con ninguno, ¿no? Empezó a estudiar con los niños se reían de él, ¿no? Y por el día se iba a predicar por las calles, pero como no tenía formación religiosa, la Inquisición lo metió en la cárcel un tiempo. Dice, no, esto no es para mí, me voy a otro lugar. Entonces se fue a Alcalá, que era otra famosa universidad, allí también le pasó lo mismo, fue perseguido. Dice, no, aquí tampoco. Y luego se fue a Salamanca, otra universidad famosa, allí pasó lo mismo, lo metieron en la cárcel. Hasta que dice, no, me voy de aquí, me voy a otro lado. Y se fue entonces a la famosa Universidad de la Sorbona en París, en Francia. Allí entonces empezó a estudiar filosofía, luego teología, y se fue uniendo a los compañeros que tenía. Se hizo gran amigo, sobre todo de uno que fue santo después, San Francisco Javier, y le fue dando a todos los ejercicios espirituales que él había
elaborado en Manresa. Después les hablaré un poquito de eso, de los ejercicios espirituales. Entonces, ya cuando tenía a todos estos amigos, surgió en ellos la idea de fundar una orden religiosa. Eran 8 ya, ¿no? Hicieron unos votos en Montmartre, allá en París, y con el voto también, uno de los votos era ir a Tierra Santa a predicar, si se podía. Pero había guerra y no se pudo, entonces se fueron al Papa y se presentaron para que el Papa los enviase a donde él quisiera, ¿no? Y el Papa entonces los envió a San Francisco de Javier, lo envió a la India, a otros los envió a Alemania y a otros a América Latina, las misiones que estaban comenzando. Así fue que entonces San Ignacio presentó al Papa las constituciones de la nueva orden, el Papa Julio III las aprobó y ahí comenzó entonces a crecer la orden. Los jesuitas fueron famosos desde el principio porque fueron grandes educadores. Ellos fueron los que hicieron los primeros colegios en Europa. Un famoso colegio, el primero que le hicieron fue lo que se llamó el Colegio Romano, que luego se convirtió en la famosa Universidad Pontificia, la Gregoriana en Roma, que ahora todavía existe, ¿no? Y después pues se fundaron otros colegios en Alemania, en Portugal, en los demás, en Francia, en los demás países de Europa. Fue así que los compañeros eligieron a San Ignacio como el general de la orden. Lo eligieron. Se enfermó a la edad de más o menos 67 años y cuando San Ignacio muere ya eran cerca de 1000 los jesuitas que tenían la orden. Crecieron rápidamente, ¿no? Entonces, San Ignacio, la orden de los jesuitas es famosa porque se enfrentó a lo que se llamó la Reforma Protestante, ¿no? La Reforma Protestante. ¿Sabe qué? Lutero pues dividió a la iglesia, entonces los jesuitas lograron que muchos países dejaran el protestantismo y que muchos países pues volvieran del protestantismo al catolicismo. Y por eso pues fue famosa esa orden, ¿no? Por su deseo de ayudar. Además de la educación hay otras apostolados que han hecho los jesuitas, y de eso voy a tratar en una de las charlas que les dé más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los jesuitas en el mundo, ¿no? Así que San Ignacio es nuestro modelo, un hombre eminente. Bueno, vamos a volver a Manresa. Cuando estaba en Manresa, San Ignacio iba apuntando los sentimientos que él iba teniendo, según iba leyendo la palabra de Dios, los evangelios, ¿no? Iba tomando notas. Dice, caramba, esto que yo siento le puede ayudar a otro más tarde, a otra persona. Fue tomando nota, hasta que luego puso en un librito pequeño, en una especie de guía, lo que llamó él los ejercicios espirituales, que son meditaciones para hacerlas durante un mes en silencio, y lo dividen en 4 semanas. Primera semana sobre el pecado, segunda semana sobre la vida de Cristo, tercera semana sobre la pasión de Cristo y cuarta semana sobre la resurrección de Cristo. Nosotros los jesuitas hacemos esos ejercicios al comienzo de la carrera y al final de la carrera, y eso le cambia la vida a uno totalmente. Yo he dado estos ejercicios espirituales más cortos, ¿no? De 8 días y tal vez de una semana a muchas personas y le han ayudado enormemente a todos. Pues que tengan todos unas buenas tardes o unos buenos días, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima vez.